Shalom, shalom. Esta es la paracha Bamidbar y por la gracia del cielo pudimos terminar el Torat Kohanim o el Sefer Vayikra, el libro de Levítico, que también se le conoce la Torá de los Kohanim, instrucciones de los Kohanim. Y pudimos con alta voz al final de la última Aliyah, Bejar Bejucotai, decir Hazak, Hazak, Benis Hasek, ser fuertes y muy fortalecidos. Y Baruch Hashem, que podemos celebrar con una comida festiva. Tuvimos la visita en la congregación de dos parejas, dos familias que nos visitaron de otra quejilá en Houston. Y trajeron un poco de vino y algunos snacks, y las familias de la congregación también trajeron, ah, siempre traen diferentes comidas y todos compartimos, pero estuvo muy bonito el convivir y sentir el avance en el sentido de que se nos da una nueva oportunidad de terminar un libro y comenzar otro libro. Hay desafortunadamente mucha gente que ni siquiera abre el libro. Otros tienen los libros, pero tampoco los estudian. Y am, tener otra oportunidad de iniciar este ciclo en el libro de Bamidbar es un regalo del cielo que es de apreciarse grandemente. Bendito sea nuestro Padre Celestial y su Mesías, que nos permiten apegarnos a esta vida que es el estudio de la Santa Torá. Entonces ahora nos disponemos a entrar al estudio del Sefer Bamidbar, entrar en el desierto. Y tengo aquí mi Humash de ArtScroll y comienza la paracha diciendo, Vaidaber Adonai el Moshe Bamidbar Sinaí, Beogel Moed. Y habló Adonai a Moshe en el desierto del Sinaí, en el Ohel Moed o en la tienda de reunión, en el primer día del mes segundo. Y el primer día del mes segundo, que es el mes, ah, habíamos dicho que después de Éxodo 12, el santo bendito es él, nos dio el calendario religioso. Pero todo lo que leemos de Génesis 1 a Éxodo 12, todo eso corresponde cronológicamente al calendario civil. A partir de Éxodo 12 hasta Apocalipsis, todo lo que corresponde a menciones cronológicas, ya sea en la Torá o en los profetas, podemos interpretar que es en base al calendario religioso. Y aquí ya estamos en el libro de Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, en el libro de Números, y obviamente la Torá está haciendo alusión al primer día del mes segundo del calendario religioso, cuyo primer mes del calendario religioso es el mes de Nisan y el segundo es Iyar. Aquí vemos que es el primer día del mes de Iyar, en el segundo año de su salida de la tierra de Mizraim. O sea, ya hubo un año, un ciclo completo que estuvieron en el Sinaí, y ahora la Torá nos está diciendo que ya estamos un ciclo, un año después de la salida de, de Egipto, de Mizraim. Y les dijo, haz un recuento de toda la congregación de Israel según sus familias y la casa de sus padres, de acuerdo con el número de los nombres de todo varón, según su conteo per cápita, desde los 20 años en adelante. Todos quienes salen al ejército en Israel hagan registro según sus huestes, tú y Aharón. Y bueno, me voy a detener ahí. Quiero leer un poco del Midrash, que siempre me gusta leer, y habla de las tribus, el campamento de Israel. Voy a leer este Midrash, dice el campamento de Israel. Meneged
Sabid Leogel Moed. Enfrente de y alrededor de la tienda de reunión. El pueblo acampó alrededor del Mishkan, a una distancia de 2000 cúbitos del perímetro del Mishkan. Esto era para que la gente pudiera caminar a aprender la Torá en el Shabbat y en los días festivos, estudiar la Torá con el maestro Moshe. El versículo repetidamente nos dice, Kol Hapekodim, todos los números, y también repite, después de cada y una de las tribus. A ver, parece que alguien tiene un micrófono abierto. De cada una de las tribus, sus ejércitos y sus números. El Rambam pregunta, ¿por qué esta aparente repetición es necesaria? La respuesta es que esto nos indica que el santo bendito es Él, llevó a cabo un grande milagro para el pueblo de Israel y los protegió de todo peligro cuando tuvo lugar el censo. Había muchos cientos de miles de judíos que no estaban incluidos en él, porque solamente los varones arriba de los 20 años de edad fueron contados. Los varones de menos de 20 años no estaban incluidos en el censo, ni tampoco las mujeres. Y los varones que contaron era cerca de 600,000, y si cada uno tenía su esposa, entonces podemos ah, multiplicar a 12,000. Y si la mujer tenía al menos, no dice eso, la mujer, por lo tanto, eran también otros 6,000, que nos hace 12,000 y posiblemente más. Y dependiendo de los hijos que tenían, podemos ver la cantidad aproximada de, de pueblo. El conteo tomó 20 días porque no era posible terminar con el conteo solamente en 5 o 6 días. Y aún así, en esos 20 días, nadie de la gente murió. Esto fue algo muy asombroso, ya que cada tribu, en el versículo donde se repite el nombre de la tribu, nos dice la Torá sus, sus huestes, sus multitudes, con sus números, mostrándonos esto, que estaban todos completos en cuanto a cantidad, y ninguno de ellos había muerto. Es lo que nos dice aquí. Pero se me hace muy interesante. Ahorita vamos a ver más acerca de este versículo, el capítulo 2 verso 2, que dice, Meneget Sabir. Y Meneget significa enfrente de y Sabir alrededor, dándonos a entender que el campamento estaba rodeando el Mishkan. El lenguaje de la Torá nos lo describe de esa manera. A ver si viene otro midrash. El campamento de los levitas. Es otro midrash. Está un poco más largo. Dice, aunque Shimón y Leví siempre eran compañeros, Jacob los separó uno del otro, como está escrito, y los dividiré en medio de Jacob. Bereshit 49:7. Y entonces vino el campamento de los levitas, el cual era contado como 22,000, debido a que ellos cargaban el arca y algunas veces ah, a quien les correspondía la podían tocar, algunas veces estaba prohibido, podrían morir. Su número era, por lo tanto, relativamente pequeño. Así nos lo dice el Midrash. El Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmanides, nos escribe
que eran pocos en número debido a que ellos no trabajaron para el faraón en Egipto y el resto de la gente trabajaba duramente y como resultado el número de que ellos no trabajaban en Egipto se incrementó como está escrito. Entre más que los presionaban. Éxodo 1:12. Entre más los egipcios los hacían trabajar, más el pueblo judío se multiplicaba. En este contexto, ya que Leví no trabajaba, ellos no se incrementaban. El faraón no quiso hacer esclavos a la tribu de Leví debido a que Jacob había mandado que ellos no iban a cargar con su féretro cuando muriese, ya que un día ellos estarían destinados a cargar la santa arca con las tablas de la Torá en el desierto. El faraón, por lo tanto, los consideró como una élite y no los puso a trabajar. Nachmanides nos hace una pregunta en el Midrash anterior, diciendo, ¿cómo puede ser que eran unos cuantos en número, ya que si ellos necesitaban ser muchos cuando cargaran el arca? ¿Cuándo esto iba a tomar lugar? ¿Después del censo, tal vez? Continúa el Midrash explicando, ellos eran pocos en número aún al tiempo del censo. La explicación es de que como eran pocos, porque su trabajo no era muy difícil como las demás tribus siendo esclavos, pero el Eterno aún así los había incluido y había incrementado su número de los levitas, aunque no eran esclavos. Nachmanides, por lo tanto, rechaza su propia explicación y hace una declaración de que eran pocos en número porque Jacob se había enojado con Leví en el tiempo que bendijo a sus hijos. Y está escrito en la parashá Vayehi, en su asamblea mi honor no está. Génesis 49:6. La tribu de Shimón, quien también era pequeña en cuanto a número, nos damos cuenta que eran también 22,000. Esto es debido a que Jacob también había estado enojado. Así lo escribe el Ramban. Ups. Así lo escribe el Ramban. El comentarista Sor Hamor hace una pregunta en la interpretación de Nachmanides. ¿Cómo puede ser que la tribu de Shimeón era pequeña como resultado del enojo de Jacob, cuando vemos que Shimeón era una tribu tan grande cuyos nombres, ah, perdón, cuyo número excedía aún cuando ellos vemos que tuvieron relaciones ilícitas con las hijas de Moab, lo cual resultó en muchas muertes? El conteo en cuanto a cantidad en ese tiempo no es un resultado de la ira de Jacob. El comentarista Tzor Hamor ofrece otra explicación. Shimeón era una tribu no muy grande debido a su transgresión, y Leví era también una tribu pequeña debido a que estudiaban la Torá de día y de noche. Y cuando Moshe habla acerca de ellos en la parashá Betzot Haberajá, que es creo que es la última porción de Devarim, de Deuteronomio. Ahí en Deuteronomio 33:10 dice, ellos enseñarán tus estatutos a Jacob. El estudio de la Torá debilita a una persona y por lo tanto ellos que estudiaban mucho la Torá, o sea, los levitas, no tenían tantos hijos. Aún en Egipto, los levitas estudiaban también la Torá y por eso no se multiplicaban en grande cantidad. Y así como el pueblo de Israel rodeaba a los levitas, así los levitas rodeaban también el tabernáculo por sus cuatro costados. Moshe y Aarón estaban en el lado este, los hijos de Gershon en el lado oeste, los hijos de Kehat en el lado sur
y los hijos de Merari en el lado norte y el tabernáculo en el centro. Eso es lo que dice este Midrash. Nada más les voy a leer esos dos Midrashes, Midrashim, debo decir. Y voy a volver a la Torá a leer a partir del capítulo 2, que es donde quería explorar un poco esos versículos. El capítulo 2 dice, Veidaber Adonai el Moshe ve al Aharón lemor. Y habló Adonai a Moshe y a Aharón diciéndoles, Ish al daglo bo botot lebeit abotem, todo hombre bajo su, ¿cómo se dice? Aquí en el Humash dice blasón, bajo su bandera, según las insignias de la casa de sus padres. Acamparán los Bene Israel a cierta distancia alrededor de la tienda de reunión, acamparán. Es lo que acabamos de leer, perdón, en el Midrash. Dice Bene, de Yeha, Yehanu, Bene Israel, Mineged, enfrente, Sabib, alrededor, Leogel, Moed, acamparán. Y es lo que dice aquí en español. Acamparán los Bene Israel a cierta distancia, o sea, enfrente, Sabib, alrededor de la tienda de reunión, acamparán. Quienes acampen al frente, al este, estarán bajo la bandera del campamento de Yehudá, según sus huestes. Y el jefe de los Benei Yehudá es Nachshon ben Aminadab. Su hueste en su cómputo es de 74,600, y quienes acampan junto a él serán la tribu de Yisachar, y el jefe de los hijos de Yisachar es Netanel ben Zuar. Su hueste en su cómputo es de 54,400, y la tribu de Zebulón, cuyo príncipe es Eliab ben Gelón, que son 57,400. Todo este es el campamento que está en el lado este. En el lado sur está el campamento de Rubén, según sus huestes. Lo interesante aquí, quiero hacer notar en el verso 10, dice, Dagel Mahane Rubén Timna, en el lado sur. Las palabras hebreas para los 4 puntos cardinales son sumamente interesantes, porque si logramos asociarlas y estudiarlas, esto nos sirve para estudiar no solamente la estructura y el orden del Mishkan, del tabernáculo, sino también en el templo en Jerusalén. Podemos ubicar los puntos cardinales en el norte, sur, este y oeste. Hace unos como 3 semanas, en uno de los proyectos que estamos tratando de desarrollar, que es entrevistar a varios arqueólogos, rabinos, soldados y toda suerte de personalidades con la ayuda del cielo. eh, la primera persona que entrevisté fue aquí en Houston, a un varón que es muy reconocido en el mundo arqueológico. Es un ex pastor, en su fe es cristiano, y pero ahorita es uno de los más férreos arqueólogos que defienden la Biblia, porque la mayor parte de arqueólogos, aún en Israel, desafortunadamente son seculares, no son religiosos, o sea, no viven una vida judía, son israelitas seculares. Y es algo irónico porque estás escarbando y encontrando cosas que la Biblia te describe, pero al ser seculares parece ser que no les importa tanto el aspecto de vivir una vida religiosa o ir a la sinagoga, mas sin embargo leen la Biblia como una herramienta de investigación, y muchos de ellos, debido a su perfil secular en cuanto a su manera de percibir la Santa Torá o la Escritura,
muchas veces se van por otro camino en cuanto a sus teorías y el doctor Stripling es muy respetado en el mundo judío porque es de los que encuentra artefactos de las diferentes épocas y lo asocia con la Biblia y le muestra a los demás arqueólogos que la escritura es veraz y que la arqueología y la historia están demostrando la veracidad de la Biblia. Entonces, le envié un email preguntándole si podía hacerle una entrevista y muy amablemente me contestó que sí. Y fuimos unos hermanos de la congregación, me ayudaron a poder ir con las cámaras y hacerle una entrevista. Y estaba yo un poco nervioso haciéndole las preguntas ahí donde nos vimos. Da clases también de arqueología y de historia ahí en una universidad, creo ahí en Houston. Entonces, estamos ahí sentados en como un museo que tienen de arqueología y de historia en esa escuela. Y, y recuerdo que me estaba explicando del Mishkan y le pregunté los diferentes artefactos que habían encontrado y respondió que sí, que encontraron pedazos, colguijes de oro en forma de estrellas de David y encontraron un pavimento de forma figuras romboides y geométricas. Y le dije, doctor Stripling, ese es exactamente el tipo de figuras que encontraron en el templo en Jerusalén. Y dijo él, sí, pero nosotros no lo sabíamos porque apenas encontramos este piso el año pasado. Y dice, ahora entendemos que el piso del templo fue hecho en base al piso que había en el Mishkan, en Shiloh. Y le dije, qué interesante está todo eso. Y entonces le dije, ¿qué más han encontrado? En la estructura del Mishkan, cómo estaba alineada. Y ya sé la respuesta, pero yo quería que lo dijera para tenerlo en el video. Y dice, la alineación obviamente es de este a oeste, de donde sale el sol hasta donde se pone, me dijo él. Todas las estructuras relacionadas al Mishkan y al templo están alineadas en esa directriz. Y, y entonces me surgió otra pregunta. Le dije, doctor, ah, una vez que usted ya encontró el perímetro de donde estaba la estructura de los muros de piedra, porque en Shiloh el Mishkan ya no era con los costados con postes forrados con pieles o cubriendo con pieles de animales, sino que en Shiloh era un edificio de piedra, pero con el techo de las pieles del Mishkan. O sea, era como una mezcla de un edificio temporal, pero a la vez fijo. Y estuvo más de 300 años el Mishkan ahí en Shiloh. Y, y le dije una pregunta, doctor. Una vez que usted encuentra este edificio con las medidas que estamos buscando y con la alineación, que sabemos que es la alineación correcta, le dije, ¿cómo podemos establecer que había alrededor del Mishkan? Y dijo él, hemos encontrado lugares donde seguramente eran edificios o lugares donde ponían el vino, la sal, lavaban la carne, donde dormían los Kohanim. Encontramos el lugar donde Elí, el Cohen, se cayó de su silla y se golpeó en la cabeza cuando murió, se desnucó. Y mientras él me está platicando todo esto, yo me imagino el templo en Jerusalén, que es básicamente el mismo concepto. Sabemos dónde está el Beit HaMoked, y cuando él me mostró dónde encontraron el lugar donde descansaban los Kohanim, y es exactamente igual en el lado noroeste. Y y entonces le dije, doctor, ¿y qué hay de los levitas? ¿Encontraron estructuras que estén rodeando todo este perímetro de servicio del Mishkan? Y dijo él, hasta ahorita no hemos encontrado estructuras fijas que nos enseñe que los levitas estaban obviamente protegiendo el área del Mishkan. Dice él, pero lo que pudo haber sucedido es que acampaban alrededor y por eso no hemos encontrado estructuras de piedra o muros alrededor del área del Mishkan. Y, y ella dijo, Edgar, ¿por qué no vienes el mes que entra? Voy a estar en la excavación y te puedo mostrar las estructuras y podemos ahí hacer otra entrevista, otro video. Y le dije, eso sería excelente para mí si me permite visitarlo, a lo cual
me envió un email el viernes en la mañana, creo, y, y dice, Edgar, si quieres venir el junio 17 o el 18, aquí te espero. Y le dije, doctor, ¿a qué hora es conveniente que venga? Y dijo, él, empezamos a las 6 de la mañana la excavación, terminamos a las 2 de la tarde, a la hora que tú quieras. Y le dije, con el favor del cielo, voy a tratar de llegar el día 18 y temprano para poder hacer una grabación ahí. Pero ah, esperemos que si Hashem nos permite encontrar un vuelo, podamos llegar todavía a hacer esa ah, entrevista con el doctor Stripling. Pero Baruch Hashem, que están respondiendo positivamente a esta inquietud de poder hacer este trabajo del Beit HaMikdash y aprender mientras preguntamos, vamos aprendiendo y tomando notas. Baruch Hashem. Y es muy interesante esta paracha relacionada al Mishkan y los tiempos que el Mishkan estuvo viajando en diferentes lugares. Entonces, la paracha nos dice que enfrente, alrededor, estaban todas las tribus de Israel. Esto nos muestra que estaban estructuradas en esa manera. Voy a tratar de ilustrar la ubicación de las tribus. Pero no sé si alguien tiene una pregunta, un comentario antes de ir a un dibujo. Parece que no, ok. Eso me... More, Shalom, por aquí le habla Oris de Venezuela. Hermana Quería Shalom, preguntar, Shalom, quería preguntar, More, a las tiendas alrededor del Mishkan, ¿los levitas tenían acceso a todas esas tiendas? O sea, me refiero donde descansaba el Cohen Gadol y los Kohanim, ellos también podían entrar, ayudar, limpiar, o era solamente algunas tiendas que los levitas no podían entrar. de acuerdo a la Santa Torá, vamos a ver más adelante, y también creo que ya vimos en las parashas anteriores, que la tribu de Leví es entregada para servir a los Kohanim. Entonces, en ese contexto, aunque cada tribu y cada familia tiene su área de acampar, los levitas son entregados para servir a los Kohanim en cuanto al servicio del santuario. En el libro de Crónicas está toda la explicación en cuanto a las familias estructuradas por grupos para de esa manera los levitas hacerse cargo de la logística en cuanto a harina, vino, sal, limpieza, guardias, policías, armamento, cárceles, toda la logística que se involucra con el servicio del Beit HaMikdash cae en manos de los levitas y los Kohanim están a cargo de todo el servicio y que funcione correctamente, pero son los levitas los que se encargan de que todo funcione correctamente. Y en este contexto no significa que los levitas puedan estar entrando al área santificada, porque no pueden hacerlo, y tampoco en este caso al campamento de los Kohanim, ya que los Kohanim están en el lado este y las tribus que acompañan a los Kohanim, o debo decir las familias que acompañan, bueno, los equipos que están en el lado oeste, es Moshe, Aharón y las tribus de Yehudá, Itzacar y Zebulón. Pues las tiendas de estos grupos están en el lado este y, y vamos a ver que los levitas están en el lado norte, en el lado oeste y en el lado sur. Entonces, esa es la tarea de los levitas, de estar coordinando toda la logística. Los Kohanim se encargan de cuidar los utensilios, ponerlos en servicio y cuando la columna comienza a moverse, mostrando que hay que mover el campamento, los Kohanim envuelven el arca, la menorá, el altar, la mesa del pan, todos los utensilios santificados y para que no los toque nadie más y los preparan para que los levitas lleguen y los carguen a donde lo van a tener que estar llevando. Y algunas cosas se ponían en carretas, otras las tenían que cargar sobre sus hombros y el campamento se movía.
La tarea de los levitas es en diferentes áreas ordenar la logística. Los Kohanim se hacen cargo de todo el servicio y las cosas de superior santidad, pero es porque los levitas les apoyan a coordinar todo. Gracias, More. Lo que pasa es que en la congregación, los jueves en la tarde, nos reunimos y entonces ahorita estamos tocando el tema exactamente entre levitas, Cojanín y la diferencia entre el Cohen Gadol. Entonces, estas cositas son pequeñas, pero son importantes, More. More, aproximadamente como cuántos levitas eran. Ahorita nos dijo el Midrash que eran 22,000, que no eran tantos comparados leímos aquí, que de la tribu de Ah, Judá, sí, la estaban suroeste, hablando de la tribu de Zabulón. eran 74,000 de Yehudá. 70. Y lo vemos que ¿quién es el que sigue? De Isahar, eran Sacan 54,000. Entonces vemos 57. la cantidad de Dios mío. varones arriba de 20 años comparado con los 22,000 que son los levitas. En realidad es pequeño, como dice el Midrash, la cantidad de varones en cuanto a los levitas. Gracias, More. El Eterno me lo bendiga. Gracias. Igualmente, hermana, ¿algún otro Hola, More. comentario? Hermano León, Shalom, shalom, ¿cómo está? shalom. Shawatov, a usted y a todo su público, su familia. More, tengo varias dudas aprovechando que estamos tocando tema de Kohanim, Levim, Beit HaMikdash. Realmente lo que Moshe hace es construir una copia de lo que se le mostró y el resultado de eso es el Mishkan, no el Beit HaMikdash, sino el Mishkan. Em, el Mishkan en un principio no estaba, o bueno, el Beit HaMikdash estaba posicionado en Jerusalén, pero el Beit HaMikdash tuvo varias ubicaciones, entre ellas Shiloh. El Mishkan. Ajá, así es, el Mishkan. El Mishkan, es decir, a lo largo de todas sus ubicaciones en el Midbar o en el desierto y ya en Eretz Israel, una de sus ubicaciones más prominentes y estables fue Shiloh. Después de esto se construye el Beit HaMikdash y es construido en Jerusalén. Mi primera pregunta se asocia a por qué no es tan importante el lugar donde estuvo el Mishkan, a diferencia del lugar donde estuvo el Beit HaMikdash, ya que técnicamente hablando y basándonos en la Torah, el Mishkan es más fidedigno a lo que Moshe vio en los Shamayim. Eh, Esa sería la primera pregunta. Gracias, More. Sí, creo que es un concepto que no sé si esté bien expresarlo así, porque también puede ser mi apreciación y no puede ser la veracidad de un hecho real, pero me parece que en el mundo de raíces hebreas se tiene ese concepto de que el Mishkan es más fidedigno o más firme porque es el plano entregado a Moshe. Mas si fuera así, el Eterno bendito es Él, no hubiera entregado el mismo plano a- al rey David, como lo dice en el libro de Crónicas, para que construyera el Beit HaMikdash. Por lo tanto, cuando estudiamos el templo y el Mishkan, nos damos cuenta que es un mismo patrón, es un mismo diseño, mismos utensilios, mismo campamento, mismos conceptos en cuanto a acercarse al área santificada. La única diferencia es que en el desierto era movible, mientras que el plano dado al rey David es la casa firme ya sobre el monte Moría. Pero básicamente vemos que la Azará, que es el rectángulo, la plaza rectangular donde descansa el edificio del templo, el Heikal, y donde está el altar, todo eso equivale en cuanto a su forma y dimensión, equivale a lo que era el atrio que rodeaba el Mishkan.
Entonces, todo eso es sumamente interesante porque los rabís nos enseñan, viendo el patrón que hay en el Mishkan y en el templo y que la tefilá está estructurada en los Sidurim en base al servicio del Beit HaMikdash, Rabbi Greenbaum, la pasea con él en uno de sus audios hace años, está mostrando, dice él, cuando hice aliyá de Inglaterra a Jerusalén, iba a una sinagoga y llegábamos, hacíamos nuestras tefilots en la mañana y nos íbamos. Dice, y había un varón que también había hecho aliyá y nosotros llegábamos, ya estaba ahí, terminábamos y nos íbamos y él seguía ahí. Sí, y un día le pregunté, ¿qué tanto haces aquí? Dice, Rabí, como no sé mucho hebreo y también estoy aprendiendo, me toma horas empezar mi shaharit desde esta página y llegar hasta esta página. Y, y el Rabí dice, si tienes el tiempo para hacerlo, está perfecto, pero cuando no tienes todo el tiempo para hacerlo, la obligación es hacerlo desde Pesukei de Simra hasta el Amidá, cosa que en el aspecto estructural del Beit HaMikdash o del Mishkan equivale a lo que es el perímetro del atrio que rodea, en el caso del Mishkan, el, la tienda, o en el caso del santuario, la azara. Y vemos que Pesukei de Simra es desde el Ulam, desde el porche, hasta el lugar santísimo. Y el rabí le estaba explicando a esta persona, tu obligación, si no tienes tanto tiempo, no hagas la oración que empieza desde el atrio de las mujeres y llegar hasta el lugar santísimo porque te va a llevar 2, 3 horas. Pero halágicamente tu obligación es el área santificada, desde el velo hasta el lugar santísimo. Si no tienes mucho tiempo, hazlo de esa manera, pero si tienes toda la mañana, es mejor si lo haces todo, pero dándole a entender que la mayor parte de varones no lo hacían todo. Entraban y salían, y él seguía ahí. Y, pero vemos en este contexto, haciendo un paralelismo, que el atrio que rodea el Mishkan es equivalente a la Zara que rodea el Beit HaMikdash. Ok, More, entonces realmente podría ser el mismo plano, tanto David y posteriormente Shlomo Amelech como eh, Moshe Rabenu tuvieron un plano prácticamente idéntico y por eso tanto Mishkan como Beit HaMikdash son de suma importancia, ¿no? Pero el tema de la ubicación, ¿por qué el Beit HaMikdash no fue puesto en Jerusalén? ¿Y por qué los lugares donde dentro de Eretz estuvo el Mishkan, por qué no traen esa gran importancia a la par como Jerusalén, More? ¿A qué se deberá? Sí, bueno, principalmente es por lo mismo, porque el propósito del Mishkan era llevar la presencia divina a la santa ciudad de Jerusalén. Y cuando la presencia divina viaja en medio del campamento, tiene que seguir las directrices de movimiento, cosa que lo hace temporal. Pues, por ejemplo, hoy en día nosotros vamos a ir a acampar, llevamos nuestra casa de campaña, nuestro sleeping bag o nuestra casa inflable. Si hay electricidad, llevamos ventiladores y lo que sea para estar más confortables, pero una vez que terminamos nuestro fin de semana de acampar, no volvemos a querer seguir acampando en nuestras casas en una tienda de campaña, porque tenemos una casa estable, en este caso más firme, y el Mishkan tenía ese propósito de llevar la presencia divina a la santa ciudad, al monte que el Eterno bendito es su nombre escogió para que su nombre descanse ahí, que es Eretz Moría, y la Gemara nos explica eh, acerca de que cuando el rey David trajo el arca y los utensilios, una vez que se construyó el santuario, cuando inauguraron el santuario, el rey Salomón también notó que el altar del sacrificio no se daba abasto con la cantidad de animales que estaban trayendo para ofrendas quemadas. Entonces
dice el libro de Reyes, creo que en Crónicas también, que tuvo que extender el perímetro del altar para que pudiera ser suficiente para toda la cantidad de animales, ofrendas que se estaban trayendo. Y también dice la Gemara que santificó el perímetro del altar, o sea, la azara la elevó de un nivel de santidad de tal manera que cuando traían los Corban Chelamín, como en tiempo de Pesaj, no era necesario estar dentro del área de la azara más santificada, sino que en el perímetro exterior, hasta en los muros, podrían poner ganchos de metal para colgar a los corderos y de esa manera darse abasto a la cantidad de ofrendas que se traían. Entonces vemos que halágicamente tiene que haber ajustes debido a la demanda de, de todas las ofrendas que se traían. Y, pero muy peculiarmente, la Gemara nos dice que el altar de incienso tenía las perforaciones, los aros, donde cruzaban las varas para poder transportarlo cuando era movible. Pero una vez que ya están en el monte Moría y construyen el santuario de piedra, el rey Salomón dijo, tenemos que hacer otro altar. Y cualquiera de nuestro tiempo moderno o de los literalistas de la escuela de Martín Lutero dirían, espera un minuto, este lo hizo Moshe, no podemos cambiarlo, tiene que permanecer ahí. Pero de acuerdo a los sabios y a la halajá, ellos decidieron que cuando los Kohanim entraban al lugar santo y veían el altar del incienso con los aros, pero sin las varas, podría en su mente de ellos intuir que algún día había que viajar de ahí y mover los utensilios, cosa que de ella no lo iban a mover. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Construyeron otro altar del incienso sin los orificios o sin los aros para las varas, para que no estuvieran ellos pensando o percibiendo que tenían que moverse de ahí en algún otro momento. Y de esa manera, dice la Gemara, que escondieron los utensilios en las cámaras subterráneas del Beit HaMikdash. Y todo lo que dejaba de tener utilidad por diversas razones, ya sea por logística o por daño o por otra cosa, era guardado en lugares santificados dentro del perímetro de santidad. Y la Gemara pregunta, ¿y por qué no hicieron lo mismo con el arca? Si el arca tiene sus aros y también sus varas, ¿por qué no hicieron otra arca? Y no recuerdo exactamente la explicación de la Gemara, pero el arca permaneció con sus varas para mostrar que cuando las varas pegaban en el velo, asemejaba la blusa o la vestimenta de una mujer para enseñarnos que dentro del velo está el Shaddai, aquel que nutre y sustenta todo el universo y que de esa manera se mostraba a la gente, o los Kohanim podían testificar que el servicio del Beit HaMikdash testifica que el velo, la presencia divina está dentro del velo y que nutre a toda la creación. Y entonces las varas permanecieron ahí, cosa que el Moré Joseph Good dice que no creemos que las varas estuvieran en la parte superior del arca, porque los Kohanim, en su mayor parte en el primer templo, eran de mucha edad, llegaban a servir hasta de 70 80 años, y, y dice el More, ¿cómo vas a cruzar el velo con los carbones encendidos y con el incienso, que es una de las tareas más difíciles del servicio del Beit HaMikdash? ¿Y cómo vas a ir con todo eso que no puede fallarte, ni caerse, ni quemarte, ni que derrames el incienso, y todavía brincar las varas para poder poner el incensario con el ketoret? Entonces, lo lógico es que las varas estaban en la parte inferior del arca, casi en el piso, y de esa manera los Kohanim de grande edad no tenían que hacer maniobras extras para poder hacer el servicio de los más difíciles, que es quemar el incienso en el Kodesh HaKodashim. Y, pero eso es lo que yo he entendido acerca de esto. Entonces, de acuerdo a lo que describen los sabios y la Gemara y la Mishnah, el Mishkan tenía un propósito transitorio de llevar la presencia a la santa ciudad
y una vez que está ahí se establece la casa, los utensilios se ajustan a los requerimientos y, y ahí van a estar mientras que el pueblo no transgreda. Y vemos que cuando el pueblo fue transgrediendo, la presencia divina se fue levantando de la cubierta del arca hacia los querubines, después hacia el velo, después al ulam, al porche, después de ahí al muro que rodea la zará, y en todo este proceso esperando que el pueblo se arrepintiera, y después al monte de los olivos, y el pueblo no se arrepintió, y finalmente la Shekinah se exilió al desierto y hacia el cielo. Wow, gracias, gracias por la explicación, More. Eh, Así que el Mishkan viene a representar un concepto de temporalidad, pero el Beit HaMikdash de permanencia. Eh, Esto, no sé si ha escuchado la versión en español, porque realmente en hebreo el Brit Hadashah no he tenido mucho tiempo de analizarlo como la Tanaj o la Torah, ya que es difícil encontrar el Brit Hadashah en escritos hebreos, pero hay una versión en español, la Biblia textual, la cual me parece una muy buena fuente de estudio. Eh, Esta versión lo maneja en español como y la palabra se tabernaculizó y habitó entre nosotros. Me parece interesante porque pues Yeshua estuvo aquí de manera temporal igualmente, ¿no? Por otro lado, nada más a lo mejor el tema del Shaddai, aunque muchos lo traducen como el todopoderoso, el omnipotente o el más que suficiente, Rashi comenta del que todos necesitan, pero él no necesita de nadie. Otra interpretación del Shaddai es esta mujer con pechos grandes en sentido de que tiene para proveer a todo el pueblo de Israel y aún a todo el mundo, de que la provisión viene exclusivamente del Eterno. Y ese comentario que usted hacía sobre cómo se veía las varas del arca me pareció maravilloso. Y para cerrar la pregunta, el tema de preguntas, More, Shmuel fue realmente un caso especial. Shmuel Anabí, en el tiempo de Shmuel Anabí aún había Mishkan, no había Beit HaMikdash. Y en español dice que él habitaba o que él dormía en el templo, pero la palabra en hebreo es Bekal o Ekal, ¿no? Eh, ves una preposición nada más. Realmente fue así porque no dice como tal Mishkan en el hebreo. ¿Cuál fue el caso de Shmuel Anabí? Porque él no era levita o simplemente habitaba en el campamento que rodeaba al Mishkan. Gracias, More. Sí, posiblemente de acuerdo a lo que aprendemos en las leyes de santidad o la estructura del Beit HaMikdash, de acuerdo a la Mishnah, dice que cualquier puerta que abre hacia el lado de mayor santidad impregna esa habitación de la santidad en este caso, de la Azara. Entonces, los edificios que rodean la Azara, como el Beit HaMoked, el Beit HaNitzot, que están en el norte, en el sur, el Beit HaBitinas, donde está el Sanedrín, y el Beit Osrot, que es donde está la policía, los guardias, los archivos y todo. eh, Eran edificios de 26 metros de ancho por el doble, 58 metros de largo. Y la mitad, 26 por 26, pegados hacia el área santificada, las puertas abrían hacia el lado de la Sará y en ese sentido, esa mitad del edificio enorme tiene la santidad de la Azara, por lo cual nadie puede sentarse, nadie puede dormirse, nadie puede comer en esa área, en esa área. Y aprendemos de esto que se necesitaba, porque la Mishnah menciona que había dormitorio de Kohanim. Entonces los dormitorios estaban en la otra mitad de menor santidad.
Y es interesante que donde el arqueólogo encontró esa cámara, donde él cree que es donde se desnucó el Cohen, Elí, y dice que en esa área es donde posiblemente tenían sus áreas de descanso los Kohanim, lo cual tiene sentido con lo que dice la Mishnah acerca del Beit HaMoked. Y podemos entender que Samuel creció con los Kohanim en el servicio, pero en este caso dormía en el área de menor santidad que rodeaba el Mishkan. Gracias, More. Es decir, fue un gran privilegio estar siendo educado por las personas encargadas del estudio de la Torah al todo pueblo de Israel, ¿no? Gracias, More. Gracias por Sí. las preguntas y perdón si fueron algunas sin sentido. Gracias, More. No, 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 está bien. Todas las preguntas son interesantes. Muchas veces uno toma por hecho que lo que uno está hablando, la gente lo entiende y la mayor parte del tiempo me dice mi esposa, creo que la gente no te entiende. Les digo, pero les pregunto y no dice nada. Y, Gracias, More. pero sí es bueno tener una retroalimentación para, para uno percibir inquietudes y uno también aprender a, a tratar de hablar de algo y en mi caso no es tanto que hable muy elevado ni cosas así, simplemente que el mundo hispano no leemos mucho y no estamos muy relacionados a palabras que vienen en el hebreo. Y es lo que siempre le peleo a la quejilá cuando alguien pasa a leer y uno puede percibir las palabras tradicionales como Saviv o Mizbeach o Nehoshet, cobre o los korbanot, el Olá, el Shelamim, eh, palabras que son más usadas en el estudio, pero cuando uno está nervioso y parado frente al ¿cómo se llama? Al pergamino, está uno tratando de leerlas. Cuando las identificas ya sabes qué está diciendo, pero cuando no estudias, eh, batallas y cuando la terminas de leer dices, oh, decía esto y cómo no la percibí desde el principio. Y es que no nos hacemos el hábito de asociar el nombre de esas palabras en el hebreo, en el español. Y, y son hábitos que nos ayudan a, a todo esto. Ayer que estuvieron esas dos familias visitando nuestra congregación, ellos son de una congregación sumamente grande, con más de 300 personas en la ciudad de Houston, y también tienen su pergamino, su servicio y todo. Y me comentaba uno de ellos que nuestro servicio es sumamente largo, porque nos toma un par de horas para hacer las oraciones matutinas antes de abrir el arca. Y luego nos lleva otro par de horas desde abrir el arca hasta terminar las lecturas. Y durante 4 horas tenemos que estar haciendo el recorrido en el Sidur y grande cantidad de melodías entre los rezos y y son melodías diferentes en diferentes secciones. Entonces, estar recordando todo eso no es fácil. Y entre menos se involucra uno, se hace más difícil. En mi caso, ahorita ya un par de varones me están ayudando porque me cansaba de la garganta toda la mañana levantar la voz y recordar las melodías y todo. Pero ya con la ayuda es menos trabajo para mí, pero ah, recuerdo que anteriormente cuando decíamos el Salmo 145, "Ashbre Yoshebei Tejaot, Aleluya, Selah", la congregación contestaba y es alternadamente. Y yo siempre decía la parte del Hasán y ahora que otro varón me está apoyando, ahora él hace la parte del Hasán y noté que la contestación de la congregación, yo ya no la había practicado por muchos meses y se me estaba olvidando la pronunciación de ciertas palabras. Y ahora que me toca responder, estoy tratando de otra vez ir letra por letra y ya la congregación se me adelanta. Entonces dije, el no practicarlo en realidad nos retrasa, nos retrasa. Y, y es por eso que siempre enfatizo que vivir la vida judía y estar apegado a la liturgia y estar con los sabios de Israel nos,
nos hace estudiosos o estudiantes de la Torá, que vamos fortaleciéndonos cada vez más y es bonito ir madurando porque entre más maduras, se te facilita el madurar más y aprender más. Pero cuando solamente coqueteamos con el estudio en cuanto a leer y no practicarlo, es, es algo que vas a estar en ese nivel toda tu vida. Y, y cómo enseñarle a nuestros hijos y a nuestros jóvenes tantas cosas de la vida judía que son tan hermosas como lo de los 3 años, el Bar Mitzvah, estar bajo la jupa y todo esto. eh, es parte de nuestra manera de vivir y tenemos que enfatizarlo y vivirlo para practicarlo, pero no es fácil, no es fácil. Hashem Lo nos sé, ayude. amore. Gracias por su guía y por su enseñanza, amore. El Eterno le bendiga. Gracias. Shalom. Baruch Hashem. Pues vamos a continuar con la lectura. Luego Leo me inspira para desviarme por otro lado. Y bueno, nos están Perdón, diciendo, perdón. no, 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 lo digo de broma en sentido de que aprendemos. Gracias, amore. Shalom. Baruch Hashem. Y entonces continúa en el capítulo 2 en el verso 10 dice, el blasón o la bandera de Rubén estaba en el sur y estaba acompañado de la tribu de Shimeón y la tribu de Gad. Y dice el verso 17, y viajará a la tienda de reunión, el Ohel Moed, el campamento de los levitas, dentro de los campamentos, tal como acampan, así marcharán, todo hombre en su lugar, según su bandera. Entonces vemos que hay un orden específico en cuanto al Mishkan en el centro y, y cómo rodean los levitas para apoyar a los Kohanim. Los Kohanim están en el lado este y, y y de esta manera nos narra la Torah, la estructura. Ahorita voy a mostrar del PowerPoint una ilustración acerca de lo que estamos leyendo. Verso 18. El, la bandera del campamento de Efraín, según sus huestes, al oeste. Y es acompañado, obviamente, por Menashe y por Benjamín. Los sabios de bendita memoria nos enseñan que este es el campamento de la casa de Rachel. O sea, los hijos de Rachel, en este caso, Efraín, Benjamín, Menashe, están en el lado trasero de la entrada del Mishkan. O sea, en el frente están Moshe, Aharón, Yehuda, Isaacar y Zebulón, y al lado contrario está la casa de Rachel con Efraín, Manashe y Benjamín. En el lado norte, dice el verso 25, está el campamento de Dan, Mahané Dan, Sefoná, está en el norte, según sus huestes, de Tsebaam. El jefe de los hijos de Dan, Ahieser, hijo de Amishadai, y a Dan lo acompaña la tribu de Asher y Neftalí. Y dice el total, estos son los cómputos de los Bené Israel según la casa de sus padres, todos los cómputos de los campamentos según sus huestes, 603,550. Mas los levitas no fueron computados entre los Bené Israel, tal como ordenó Adonai a Moshe. E hicieron los Bené Israel todo lo que ordenó Adonai a Moshe, así acamparon según sus banderas, y así viajaron, todo hombre según su familia, conforme a la casa de sus padres. Este capítulo 2 nos muestra toda la logística y el acomodo de, del campamento. Tengo aquí unas ilustraciones que encontré para este PowerPoint y en el mes de Iyar, que es el segundo mes, Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Aviv, Elul,
Y aquí tengo en el desierto que en el primer año salimos de Mizraim, obviamente en el mes de Nisan, y Yar, Sivan, llegamos al monte Sinaí. En el mes de Tammuz se hace el becerro de oro, luego sigue el mes de Av, Elul, Tishri, Hesban, Kislev, Tebet, Shivat, Adar, y luego al siguiente ciclo, que es esta paracha, viene nuevamente Nisan, que toma lugar la inauguración del Mishkan en el día 8, y luego viene Iyar, que es lo que esta paracha nos está enseñando. Pues ya transcurrió un año desde la salida y ahora esta parashá en el desierto nos está mostrando esto. Dice esta lámina, dividimos en contexto el libro de Bamidbar, números, en dos partes. La primera parte es el primer censo, segunda parte, segundo censo. La primera parte, la salida de Mizraim, segunda parte, 40 años después de la salida de Mizraim. La primera parte, primera generación que queda postrada en el desierto. Segunda parte, segunda generación que entra a la tierra de Canaán. Primer parte, antes del reporte de los espías. Segunda parte, después del reporte de los espías. Y vemos aquí las tribus de Lea. Vienen Rubén, Shimeón, Shimón, Leví y Yehudá. Y de su sierva, Silpa, vienen Gad y Asher. Y de Rachel vienen Joseph y Benjamín, y de Joseph vienen Manashe y Efraín. Y de su sierva Bilha vienen Dan y Neftalí. Las tribus, como nos los menciona la Torá en el libro de Bereishit, nos lo muestra por este orden: Rubén, Shimeón, Leví, Yehudá, Dan, Neftalí, Gad, Asher, Isaacar, Zebulón, Joseph y Benjamín. Mientras que en este libro nos va a mostrar a Rubén, Shimeón, Gad, Yehudá, Isaacar y Zebulón, Efraín, Manashe y Benjamín, Dan, Asher y Neftalí. En un aspecto cronológico en Bereshit y en un aspecto de logística en esta parashá Bamidbar. Y dice el Midrash que cuando Moshe Rabbeinu estaba con las tribus en el desierto, organizándose para comenzar el recorrido, tuvo una inquietud. Dijo: Señor del universo, ¿cómo voy a organizar las tribus para que puedan marchar ordenadamente en la travesía? Y si le digo a Yehudá, tú vas a estar aquí, él va a decir, no, yo quiero estar acá. Si le digo a Manashe, va a estar aquí, va a decir, no, yo quiero estar acá. Y a cualquiera de ellos les voy a sugerir o les voy a dar una orden y van a decir que no, que ellos quieren hacer otra cosa. Y el santo bendito es él, le contestó en el Midrash a Moshe Rabbeinu, y le dijo: no tienes que preocuparte de ello. Tú simplemente posiciónate fuera del Ohel Moed y haz el Barjú, cosa que hacemos en el servicio. Barjú et Adonai Hameborach. Y las tribus salían de sus campamentos al escuchar el llamado y contestaban: Baruch Adonai Hameborach Leolam Baed. Y Moshe repetía: Baruch Adonai Hameborach Leolam Baed. Bendito es el Eterno. Y comienza todo lo que decimos en el Sidur. Y el conocer todo esto hace que nuestra tefilá en el servicio nos transporte a esos momentos, que son momentos de elevación espiritual. Y cuando estamos frente al Sefer Torah, en el caso del servicio, voy a dejar de compartir para explicar esto un poco. Eh, en el caso que estoy guiando el servicio, tengo ese sehut, ese mérito que Hashem me ha permitido hacer, que es algo para que tengamos un Hassan y que dirija el servicio, porque así se hace en las sinagogas, pero como no tenemos Hassan ni podemos pagar por uno, tenemos que
hacer lo mejor que podemos. Pero se para la persona, perdón, estoy yo parado ahí y estoy con el Sidur y comenzamos el servicio y y tengo mi lista de lectores y comienzo a llamar a mis lectores. Entonces, comienza el servicio diciendo que se ponga firmemente de pie eh, el Cohen, porque se le da la primacía. Y dice el Sidur, si no hay un Cohen, dice uno, Ein Cohen ya Amod, no hay un Cohen que se ponga de pie, Israel, que se ponga de pie, y entonces llamo a mi primer lector, que se ponga de pie, varón de nombre fulano, hijo de Sutano, firmemente ante la Torá. Y entonces se para el hermano que estoy llamando y la congregación en alta voz, dice Hazak Ubaruj, fortaleza y bendiciones. Y otra tradición del pueblo de Israel es que cuando alguien se levanta, uno dice el saludo que decía Boaz en tiempos del libro de Ruth. Cuando ve a alguien, en lugar de decirle Shalom, les decía también Yevarejeja Hashem, que Hashem te bendiga. Shalom, Yevarejeja Hashem. Entonces, en la congregación estamos aprendiendo todo esto y se levanta la persona que estoy llamando para la aliyah y la congregación dice, Hasaku Baruch, Yeberejeja Hashem. Y ya la persona se acerca conmigo, lo saludo. Quien abrió el arca y ubicaron la parashá, le muestra el lugar donde va a leer y entonces la persona sostiene la Torá con fuerza y comienza a decir, Barhuet Adonai Hameborach, bendigamos a Adonai porque Él es quien debe ser bendecido. Y la congregación responde, Baruch Adonai Hameborach Leolam Baed. Y luego el lector vuelve a repetir, Baruch Adonai Hameborach Leolam Baed. Y Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam, Asher Bachar banu mikol hamim. Y hace su oración para comenzar a leer. Y vemos que es un protocolo que no es tan fácil, se vuelve fácil con la práctica, pero cuando no sabemos, estamos nerviosos en cómo hacerlo, hacerlo correctamente, tratar de no cometer errores, pero entre más nos tardemos en hacerlo, más vamos a tardar en madurar. Y lo que yo recomiendo es que establezcamos nuestra identidad como pueblo judío, como pueblo de Israel, sin nada de qué avergonzarnos, nada de qué sentirnos limitados. Y si no tengo Sefer Torah, agarrar el Humash y hacer la estructura de mis aliyás. Si no tengo una comunidad ah, junto a mi familia y les digo, ok, yo voy a hacer la de Hassan, quién va a ser mis lectores y vamos a ir practicando todo esto para hacerlo lo mejor posible. De tal manera que cuando el Santo bendito es Él ve nuestro ánimo, nos provee de más familias y de más familias y después ya cuando menos esperamos ya tenemos una comunidad y cuando menos esperamos tenemos las finanzas, la salud física, el éxito, el entendimiento para el hebreo y podemos adquirir un Sefer Torah y después una Haftarah y tenemos un Minyan. Ayer que empezamos el servicio, obviamente al empezar siempre estoy estirando el cuello a ver si ya llegaron los varones porque necesitamos 10 y, y estamos tratando de empezar más temprano para no terminar tan tarde. Es cuando vi no habíamos creo que 3 o 4 y dije, bueno, hay que empezar. Esperamos que en el momento del Barjú ya estén el Minyan. Y hicimos las oraciones. Ya cuando llegamos al momento que se requería, creo que era el momento de decir un Kadish, eh, el hermano que me apoya, la pasea con él, el hermano Onyx, volteó a ver si había un Minyan y se asombró, le hizo así. Y dijo, oh, dice, tenemos más de un Minyan. Y me puse yo de pie y volteé y todos los talits se miraba blanco, el área de los varones. Y ya nada más sonreí y me acordé de un versículo que leemos creo que de los Salmos. En la noche uno se acuesta llorando, Salmo 30, pero al amanecer un canto de alegría. Y les dije, hermanos, al empezar el servicio uno lo empieza llorando, pero al llegar al Kadish, un canto de alegría. Y yo dije con serenidad, nunca vacilaré.
Y Baruch Hashem que teníamos más de 10 y podíamos hacer las oraciones, pero es tener 10 varones es un arma espiritual sumamente poderosa, porque si tienes la representación de una comunidad, Abraham Avinu dijo, Señor, si hubiera 10 justos, destruirías la ciudad. Si hubiera 10, no la destruiría. Y si hubiera 8, y si hubiera 6, y de tal manera que eran 5 ciudades. Y dice Abraham Avinu, si hubiera 2, 5 por 2 son 10. Si se juntaran las 10, perdón, las 5 ciudades, y hubiera 2 justos en cada una de ellas, tendrían un minyan. Señor, si uniéndose las 5 ciudades, con 2 justos en ella, habría una representación comunitaria, ¿la destruirías? Y el santo bendito es él, dice, no lo haría. El caso es que no había ni un justo en estas ciudades. Y, y qué importante es tener un minyan o 10 varones, porque si tienes 10 varones, al final del servicio del Sefer Torah, puede uno orar por los enfermos. Y ustedes pueden preguntar, ¿y qué? Si no hay 10 varones, ¿no podemos orar por los enfermos? Obviamente que podemos hacerlo, pero los sabios de Israel nos enseñan en la Gemara que es superior la oración comunitaria a la oración individual, porque si el individuo no tiene los méritos, su tefilá no va a ascender al trono de la gloria. Mas, sin embargo, cuando está toda la comunidad reunida, los méritos de todos juntos hace que los ángeles tomen nuestras oraciones y sean llevadas al trono de la gloria. En el libro de Santiago de Jacob dice que le den su medicina al enfermo y que vengan los ancianos y oren por él, porque la oración del justo puede mucho. Pero si nada más tienes un justo, es más riesgo de que tu oración sea escuchada. Pero si tienes 5, 6, 7, 10 justos a tu alrededor, el mérito de todos juntos hace que tu tefilá se eleve. Entonces se necesita un minyan para poder hacer todo el servicio del Sefer Torah. Y cuando haces el servicio del Sefer Torah y cumples tu propósito como comunidad, exaltando el nombre del Santo, bendito es Él, terminas el servicio y haces la bendición por los lectores. Que Hashem les bendiga y les dé éxito, prosperidad, salud. Si es tiempo de las festividades, que tengan el mérito de ascender a la santa ciudad de Jerusalén. Y si los lectores no tienen la economía, la salud, lo aleino, a nadie de nosotros nos tengamos esos limitantes. Si no tiene salud o economía o no tiene el aspecto migratorio ordenado, créame que tan solo por querer ser parte del Minyan y traer bendición a la nación de Israel y a tu comunidad, del cielo se te puede dar que tengas salud, economía y que tu condición migratoria se transforme, porque tu visión de servicio es superior a los limitantes de este mundo. Y, y entonces, que lleguen los varones temprano para el servicio es algo muy necesario en este mundo material, este mundo de limitantes. Y oramos, se hace la oración por los que ascendieron a la lectura de la Torá y después se hace la oración por personas enfermas. Y es el momento de orar porque estamos todos juntos haciendo lo correcto. Después de las personas enfermas, por algún recién nacido y después por el ejército de Israel, por el gobierno de Israel, por el país que nos está recibiendo como huéspedes y estoy tratando de recordar todo lo que se hace, pero después por la congregación y luego después decimos aquellos que proveen sinagogas para la oración, aquellos que proveen de vino para el kiddush, pan para los huéspedes, que el santo bendito es Él, les bendiga a ellos y a toda su casa y a toda esta congregación, santa congregación, mujeres como niños, el santo bendito es Él, les bendiga grandemente. Entonces vemos que es todo un conjunto que los más beneficiados somos nosotros si hacemos lo correcto. Y el más interesado es el santo, bendito es Él, de que se hagan las cosas correctamente. Entonces, el pueblo de Israel somos una nación ordenada, de acuerdo a nuestras banderas, de acuerdo a nuestra ubicación alrededor del campamento o del Beit HaMikdash. Y voy a volver a las láminas. ¿Alguien tiene algún comentario antes de continuar? Oh, aquí está.
Entonces vemos que Moshe no tenía que preocuparse porque Jacob recibió el orden de cómo rodeaban su cama o cómo se sentaban a la mesa a comer y de dónde lo aprendió él. Dicen los sabios de bendita memoria que Jacob vino aprendió el orden para el pueblo de Israel, no solamente de cómo te sientas a comer en tu mesa, sino cómo rodean tu féretro al cargarlo cuando partes de este mundo. Y eso es la guía para poder ordenar las tribus alrededor del Mishkan, porque Jacob lo aprendió. Los ángeles sirven al santo bendito es él de una manera ordenada de acuerdo a sus banderas y sus responsabilidades, y Jacob le dijeron, este es un campamento divino, y él mismo lo dijo, este es un campamento divino, y por lo cual tenemos una manera ordenada al movernos. Rashi dice que el Leví no carga el féretro porque le toca cargar el Mishkan, el arca. Yosef no cargará el féretro porque es un rey. Y por esta razón Leví y Yosef no aparecen en las 12 tribus que rodean el Mishkan, aunque Yosef está representado por sus hijos. En el concepto de Mishkan y del templo, como mencionaba nuestro hermano León, tenemos que aprender que la parte más concéntrica se le llama el Mahané Shekinah, representa el Mishkan. En el Beit HaMikdash es representado por el área de la Azara, el área de los Kohanim, donde no entran los levitas ni los israelitas, es el área del lugar santísimo, el lugar santo y el perímetro del santuario es solamente de los Kohanim. Se le llama Mahané Shekinah. El campamento de los levitas es lo que rodea el área santificada, como ya mencionamos, para poder tener una logística coordinada con los Kohanim, que no les falte nada y que todo esté al alcance. Se le llama el Mahané Leviim y es el campamento de los levitas. Y el perímetro más externo se le llama Mahané Israel, el campamento de las tribus de Israel, que en el lugar del templo es representando afuera del Soreg, donde decía que no podían entrar los no judíos o gente de las naciones, no pueden entrar en el Soreg. Fuera del Soreg es Mahané Israel, donde también la gente de las naciones puede venir y participar del servicio. Estos conceptos son muy interesantes para aprender aspectos de ascenso, aspectos de santidad, responsabilidad en cuanto hasta dónde llega quién, como lo hemos visto en otros estudios, dependiendo cuál es tu razón de acercarte a los Kohanim, y va a depender mucho de tu condición de pureza y de la razón por la cual quieres acercarte, ya sea para traer tu Olá, tu Asham, tu Shelamim, eh, tu Todá, etcétera. El Eterno instruyó a Moshe y a Aarón que organizaran el Mahané, el campamento. Debía de ser cuadriteral, con el Mishkan en el centro, rodeado por sus cuatro lados, por los campamentos tanto de los levitas como el resto de las tribus. Y aquí tenemos los campamentos. En el norte está Dan, con su bandera, está a cargo de ese equipo, apoyado por Asher y Neftalí. En el sur, Rubén con Gad y Shimeón. En el oeste, Efraín con Manashe y Benjamín. En cuanto a los levitas, en el lado norte, donde está la bandera de Dan, está la familia de Merari. En el lado oeste, Gershon. En el lado sur, los Kohatitas. Mientras que en el lado oeste se le llama el lado de la entrada al Mishkan. En el lado este, sumamente interesante, en el hebreo se le llama Mizrach. En el lado norte se le llama Safón. En el lado oeste se le llama de la misma palabra de Yam, que es mar, y Omá, porque el mar Mediterráneo o el Yam Hagadol o el Grande Mar está de ese lado oeste. Y en el lado sur se le llama Temuná
y Dorón. Son dos de los nombres que se le da al sur. Es muy importante conocer estos aspectos de directrices, norte, sur, este y oeste. Algo que siempre me impactaba, creo que todavía me sigue impactando sin tratar de entender esos conceptos, pero cuando uno ve la ilustración o dibujos, fotografías de la Santa Ciudad o vistas aéreas en Google, enciclopedias, etcétera, acerca del Beit HaMikdash, algo que siempre me intrigaba es porque la Santa Ciudad de Jerusalén está a espaldas del templo. Normalmente en los pueblos y ciudades, por ejemplo en Latinoamérica o en México, donde nosotros somos oriundos, siempre está la plaza principal y en la plaza principal está el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal y la Iglesia Católica. Las principales aspectos de la vida de esos pueblos, su mayor parte idólatras, están estos edificios gubernamentales y religiosos rodeando las plazas principales. Mas, sin embargo, uno se acostumbra a estar en esas plazas y ver el Palacio de Gobierno, las torres de las iglesias católicas, pero en la santa ciudad de Jerusalén, cuando caminas en la ciudad y volteas hacia el Domo de la Roca, donde estuvo el Santo Templo y que pueda ser construido prontamente en nuestros días, vemos que la fachada del templo da hacia el Monte de los Olivos. En este contexto, el Heikal o el santuario de la Santa Ciudad uno solo ve la espalda del santuario. Y yo siempre, por tener mi mente entrenada a las plazas públicas con edificios de gobierno, a iglesias de paganismo, siempre me imaginaba o me preguntaba por qué el templo no está de cara a la Santa Ciudad, que toda la gente vea la fachada y el velo y el altar, el humo. Eso sería lo lógico en el mundo no judío. Sin embargo, en la Santa Ciudad y en cuanto a lo que la Torá nos enseña, el templo está con la abertura o la entrada, tanto el velo como el atrio de las mujeres, todo da cara hacia el Monte de los Olivos, donde sale el sol. Inmediatamente del pórtico de Salomón, si abren las puertas, está el barranco, porque ahí cruza el arroyo de Kidrón, que también se le llama el Valle de Sombra y de Muerte. Y cruzando el arroyo de Kidrón, podemos ver Getsemaní, el Monte de los Olivos, la salida del sol todas las mañanas detrás de el Monte de los Olivos, pero toda la ciudad de Jerusalén está en el lado norte, oeste y sur oeste, rodeando el monte Moría. Y siempre me inquietaba el por qué estaba así. En una ocasión vino el hermano Hanok Young, la pasé con él y dije, no, tengo una duda, ¿por qué la fachada del templo está hacia el este y no hacia la ciudad? Y dijo él, buena pregunta, no sé. Pero en esta parashá parece que aprendí un poco acerca de esto, escuchando un shiur del rabí Asriel Goldstein, de bendita memoria, es un rabí de Sudáfrica, que en ocasiones me gusta buscar sus shiurs para aprender de cómo explica las cosas. Y el rabí explicaba acerca de estos conceptos, Misraj, Safón, Dorón y Omá, y nos enseña que en la marcha de las tribus en el desierto tenía que ser de una manera ordenada. Y el tener cuatro puntos cardinales en este mundo, cuando agarramos los cuatro esquinas de nuestro sit en el servicio ah, matutino, decimos, reúnenos en paz desde los cuatro rincones del mundo y condúcenos erguidos a nuestra tierra. Y estamos haciendo alusión a que de los cuatro puntos cardinales de toda la tierra se ha reunido el pueblo de Israel para poder estar en la era mesiánica presentes en el servicio en el Beit Hamikdash. Y del lado este se le llama Kedem, se puede traducir
enfrente, fachada o frente. ¿Y por qué se le llama Kedem? ¿Y por qué la fachada del templo da hacia el Monte de los Olivos, hacia la salida del sol, hacia el lado este? También se le llama Mizrach, que viene de la palabra Soraj, que se traduce como brillar. El este, donde sale el sol, es donde brilla. Y el sol, siendo el siervo mayor de la creación, hace acto de presencia todas las mañanas para el servicio en el Beit Hamikdash. Al crear el mundo, Hashem Yitbaraj, el santo bendito es él, le dio al frente el nombre de Kedem, y es ahí de la manera que él escogió que el templo estuviera alineado. El sol sale del este y tiene una misión de apoyar al pueblo de Israel para hacer el servicio durante todo el día. Y es por eso que en el templo está la fachada hacia el este y el sol sale en el lado oeste, hace un semiarco hacia la parte superior del cielo, pero nunca hacia el norte, siempre está hacia el sur y de esa manera se mete en el oeste haciendo un arco. En tiempo de calor, en tiempo del verano, sale en el lado norte del Monte de los Olivos, hace un semiarco encima de nosotros y se mete en el lado noroeste, mientras que en tiempo de frío los días son más cortos y el arco es más pequeño. Sale en el sur del Monte de los Olivos, cruza por encima de nuestras cabezas más hacia el sur y se mete en el lado sur oeste de la santa ciudad de Jerusalén. Y de esa manera los sabios nos dicen que el sur es donde transcurre salida y puesta del sol, su mayor parte del tiempo durante el servicio del Beit HaMikdash. El sur se le conoce como la habitación donde se esconde el sol. Es el área de trabajo del sol. También se le conoce como la parte más alta del mundo cuando el sol está haciendo su trabajo. Pues qué importante es la salida del sol y quiénes están en el lado oeste, nada más y nada menos que Moshe, Aharón, Yehudá, Yitzhakar y Zebulón. Lo mejor de lo mejor del campamento tienen que estar en el lado de la fachada del Mishkan o del Beit HaMikdash. Del lado contrario, en la parte del oeste, vemos que está la casa de Rachel, Efraín, Menashe y Benjamín, apoyado, apoyando a los Kohanim está los Gershonitas, mientras que en el Safón está la bandera de Dan. Safón viene de la palabra esconder o cubrir, y la Gemara en Baba Batra nos dice que el santo bendito es él, hizo toda su creación a manera de una exedra. Algunos lo mencionan como de latín axadra. Para el Morello Good, esta palabra fue muy clave para ubicar la exedra o la axadra o el pórtico que rodea la azará, que es representativo del Mishkan, del perímetro del atrio que rodea el Mishkan. Es el área de mayor santidad, pero es muy interesante. Platicaba con el Morello Good antes de estar con ustedes que el rabí Asriel está mencionando en el tratado Baba Batra, y lo encontré en el 25b, donde dice que el sol sale y alumbra todo el lado norte. Y la axadra significa que es como un tipo pórtico con columnas que es cubierto de tres lados, pero abierto de un lado. Y toma sentido porque si la axadra que rodea el Beit HaMikdash o el santuario, el Heikal, nos enseña que los sabios le dieron ese nombre principalmente porque el lado norte del altar tiene que estar abierto para que el sol esté alumbrando las horas de servicio desde la ofrenda matutina, que es a las 9 de la mañana o poquito antes, hasta la ofrenda vespertina, que es alrededor de las 3 de la tarde. Y es el trabajo del sol alumbrar el área abierta, que es el lado norte del altar, mientras que en el lado oeste también se le llama Yamá, o del lado del mar, y también se le conoce como Ajarit.
la última parte o el extremo contrario al este, a Harit. También viene otro nombre que le llaman Ma'arov, de donde viene Ma'ariv, se le llama la puesta del sol, porque Aribat Hashem se traduce como la puesta, perdón, Aribat Hashemesh, perdón, la puesta del sol. Y de ahí viene el nombre de la oración al final del día, que es Ma'ariv o Arbit, porque dicen los sabios, la palabra connota un tipo de obscuridad, una mezcla de luz que se está apagando, está terminando el día y se está mezclando la luz con la oscuridad y es la hora de cerrar el día. Entonces, estos son los 4 puntos cardinales acerca del Mishkan y la logística de los levitas, de los Kohanim y de las tribus de Israel, de acuerdo a sus regimientos, de acuerdo a sus banderas. Voy a leer estas notas que tengo aquí. La dirección de mayor luz sopla el más fuerte de los vientos, el viento del este, sumamente fuerte, destruye las naves de Tarshish, abrió el mar de los juncales cuando cruzó Am Israel. El viento del este nunca trae lluvia, y si soplaba con fuerza sobre el templo y movía la columna de humo sobre el altar de sacrificio, significaba que habría sequía, y por lo tanto, cuando algo así llegaba a suceder, traía tristeza al pueblo. La mayor fuerza del campamento tiene que enfrentar estos retos, y ahí es donde están Moshe, Aharón, Yehudá, Isaacar y Zebulón, y todos ellos abundan en méritos de Torah o de luz. Al sur, de ahí viene el rocío y las lluvias, campamento de Kehat, se encargan de los utensilios. En el lado sur viene la lluvia y el mérito de la observancia de la Torah. Rubén, quien es grande en Teshuvá; Gad, tribu de guerreros; y Shimeón, quienes no recibieron bendición de Jacob ni de Moshe, tiene que apoyarse en 2 gigantes para hacer su tikkun. Shimeón tiene que apoyarse en Rubén y en Gad para elevarse. Del lado oeste, de la casa de Rachel, donde fluye la nieve, el granizo, el frío, el calor, acampan los levitas de la familia de Gershon. Tienen las cualidades de amparar las tribus contra las inclemencias del tiempo que vienen del oeste. El viento del oeste siempre es benéfico. Es el lado hacia donde hacemos tefilá. Es el lado de la Shekinah. Si la columna de humo sobre el Mizbeach se inclinaba hacia el este, significaba que habría abundante cosecha y se podría almacenar en el granero. Y luego viene una frase, Salmo 80: presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a Yosef como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece delante de Efraín, de Benjamín y de Menashe, despierta tu poder y ven a salvarnos. Está hablando del Mesías ben Yosef. En este lado oeste, el campamento de Rachel y Manu, nuestra matriarca Rachel, junto con Efraín, Benjamín y Manashe. La Shekinah siempre habita hacia el oeste, y ahí es donde habita Benjamín y es donde está ubicado el santuario. El norte. Y me dijo el Eterno: desde el norte irrumpirá el mal sobre todos los habitantes de esta tierra. Jeremías 1:11. Del norte emana obscuridad y maldad. El campamento levita de la familia de Merari está allí. Ellos cargaban la estructura del Mishkan, y la madera representa la vara de castigo contra el pueblo de Israel. Asher y Neftalí, 2 grandes que pueden ayudar a Dan a elevarse espiritualmente. ¿Y cómo avanzaba el campamento? Avanzaba con la bandera de Yehudá al frente, después venían Gershon y Merari con las estructuras, luego Rubén con su equipo, luego venían en medio los quejatitas con los utensilios, atrás Efraín, y en la cola venía Dan. Y creo que básicamente son todas las láminas que tengo en este PowerPoint. Y no sé si alguien tiene preguntas o comentarios. Son conceptos muy básicos, pero espero que les More, a mí sirvan. me surgió una pregunta, a lo mejor mensa, pero no sé.
Por ejemplo, ahorita ya ve que entregamos como frutos y todo eso, y también tendríamos que darlos a un cierto lugar. Frutos como de O cosecha. sea, por ejemplo, la fiesta de Shavuot que ahorita viene, Sí, en y Shavuot. es lo mejor de lo mejor. Entonces mi pregunta sería, ¿tendría que ser del lado sur o del lado oeste o ahí cómo aplicaría o nada que ver? Bueno, en el tiempo del Beit HaMikdash traían los siete frutos de la tierra, que son los bikurim, que se ofrecen en Shavuot, pero es principalmente de frutos de la tierra de Israel. Y de acuerdo a la Torá, no se aceptan frutos de, por ejemplo, dátiles de los países árabes o hace unos meses vinieron unas familias de Arizona a hacer un bat mitzvah que por gracia de Hashem, quisieron que los apoyáramos y vinieron con la niña a hacer el Bat Mitzvah y nos regalaron, una de estas familias que vino apoyando, amablemente nos regaló unos dátiles que se cultivan en la parte de Arizona, cerca a California, algo así. Dicen, ahí hay grande cantidad de sembradíos. Y dije, no sabía que había. Dice, sí, y venden a muchos lugares, creo que incluso hasta Israel, otros lugares mandan. Y muy sabrosos los dátiles. Mas, sin embargo, de acuerdo a la halajá, dátiles en América no se pueden traer como primeros frutos a la santa ciudad de Jerusalén. Entonces tienen que venir de la tierra de Israel las siete especias, incluso el pan para el Shteich HaLechem, la harina tiene que venir de Israel y para el Omer también. En el caso de nosotros, no podemos presentar ofrendas en este contexto de fruto, pero lo que puede aplicar a nosotros es practicar la sadaká, o debe aplicar a nosotros. Y de acuerdo a lo que me viene a la mente en ese aspecto y en ese contexto, de acuerdo a lo que dice el Rambam en cuanto a las leyes de Sadaká, que es nuestra obligación primero ayudar a nuestros familiares cercanos y después a nuestros familiares comunitarios o nuestros compañeros de servicio a Hashem, miembros de nuestra congregación o comunidad, y después apoyar a otras familias espirituales que no están en nuestro núcleo, eh, y después que ya no tenemos esas responsabilidades, podemos ayudar gente secular. Entonces, si alguien, me imagino, quiere hacer un tipo de sadaká o recordar, hacer una conmemoración de lo que es Shavuot, pero que no podemos ofrendar frutos ni grano, y alguien quiere hacer sadaká, pues puede apoyar a su familia, a miembros de su familia que estén muy cerca a usted, o miembros de sus comunidades, familias, viudas, huérfanos de su comunidad, y de esa manera canalizar un tipo de gratitud en la festividad, en- haciéndolo mejor con las limitantes que tenemos, que es estar fuera de la tierra de Israel. Y creo que el santo bendito es Él, viendo que hacemos ese tipo de sadaká y prácticas, podamos hallar mérito de poder ir a la santa tierra, a la santa ciudad de Jerusalén y poder llegar con los Kohanim y decirle, traigo estos dátiles de aquí del mercado local y encontré lo mejor de lo mejor para tal familia de los Kohanim, familias de los Leviim, y debe ser algo espiritual muy hermoso tener el mérito de poder hacer eso en este tiempo de estas festividades de Shavuot. Amén. No, pues qué bonito. Entonces, frutos no porque son de Israel. Y es igual en Sucot con el que parece limón, ¿cómo se llama? El etrog, Ajá, como en el electro, ¿verdad? sí, en el caso del etrog, como lo estamos meciendo, no es tanto, es una herramienta de servicio, no tanto presentar el fruto a- al templo,
Entonces compramos nuestros etrogs o sembramos nuestros árboles de etrog para tener lo que requiere la Torá para hacer el mecimiento. Y es un uso para ese propósito. Oh, ya. Muy amable, More, muchas gracias. Sí, gracias a Hashem. ¿Alguien más tiene otro comentario? Eh, Shalom. Una pregunta. Esto que estaba leyendo usted de lo del oriente, lo del viento, eso o sea, ¿es un midrash o de dónde Sí, lo sacó? vienen los Midrashim y también quien lo menciona, creo que yo lo tomé de Rabbeinu Yonah, el comentario del Rabbeinu Yonah de la Parashá. Ah, ok. Es este que está aquí. Perdón, Bagia. Comentario del Rabí Bagia Ben Asher. Muy bien, está muy interesante. Le puedo tomar una captura y ponerlo en el chat está en inglés, pero así lo pueden ver lo que dice la Parashá de los vientos. Y tenía otras notas, pero ya no las busqué porque se me hizo tarde el entrar, pero había tomado notas, creo que también del Rabí Bagia, acerca de los diferentes campamentos de ángeles que acompañan a cada una de las tribus durante la travesía. Pues, dicen los sabios, así como el pueblo de Israel está ordenado en su travesía, así también los ángeles van acompañando por sus banderas a cada una de las tribus en la travesía. Pero no, creo que no lo tengo aquí. Déjeme ver si lo encuentro. Alguien me los había pedido hace años y los tenía apuntado, pero no sé si lo tenga en esta parasha o en otra. No lo veo. Pero si luego lo encuentro, también los puedo enviar, los equipos de ángeles. Sumamente interesante. Muchas gracias. Por nada, Baruch Hashem. ¿Alguien más tiene algún comentario? Pues si nadie tiene comentarios, los voy a dejar descansar. Y que tengan una bendecida semana y que pueda el Santo bendito es Él darnos más luz, entendimiento y fortaleza en este ciclo de lecturas y que podamos aprender también en los méritos de Mesías, aspectos del servicio, ah, los puntos cardinales en este contexto, las banderas, dicen los sabios que las naciones tomaron el concepto de banderas y de eh, batallones o legiones del pueblo de Israel. Cuando lo veían en el desierto, las naciones se asombraban de cómo marchaba esta pequeña nación con semejante orden, y porque representamos el orden del cielo aquí en la tierra, y después las naciones empezaron a hacer sus escudos, sus banderas y todas estas cosas. Pero el pueblo de Israel es el que inició con un orden en el aspecto militar, con banderas y batallones, legiones. Es algo sumamente interesante y lo sabes. ¿De dónde lo sacó el pueblo de Israel? Que fue el primero. Dicen de Jacob vino, que él se le mostró los ejércitos celestiales y el orden de los campamentos de ángeles, y de ahí él estructuró a su familia, a sus hijos, en cómo sentarse a comer en base a cómo operan las huestes celestiales. Qué interesante. Y así nosotros podamos también tener una familia ordenada, una comunidad ordenada y ah, que podamos tener el mérito de que cuando nos vean nuestros hermanos
de la casa de Judá digan, estos en realidad viven como nosotros y comen como nosotros, oran como nosotros, son parte de nosotros. Hashem nos dé favor en todas las cosas. Amén.